Si alguna vez notaste que los mosquitos te pican más a vos que a tus familiares y amigos, es probable que estés cometiendo uno de estos 7 errores que te voy a mostrar. ¿Sabías, por ejemplo, que la ropa que ocupás, los perfumes, las bebidas que tomás, el horario en el que te expones e incluso el ejercicio que haces puede aumentar o disminuir la chance de que un mosquito te pique? En esta charla te voy a dar tips prácticos que van a disminuir las picaduras que te ocurrirán no solo de mosquitos. Empecemos. ¿Por qué los mosquitos nos pican? Fíjate, los mosquitos se sienten atraídos a nosotros por básicamente 3 cosas: nuestros olores, el calor que emana de nuestro cuerpo y la ropa que utilizamos, los colores que están por sobre nosotros. Los olores, por ejemplo, cuando nosotros respiramos, cuando exhalamos, liberamos dióxido de carbono, CO2. Ese CO2 atrae a los mosquitos. Cuando nosotros transpiramos, liberamos en nuestra piel sustancias como el ácido láctico, que atraen a los mosquitos. Todo el tiempo nuestra piel está produciendo calor. Ese calor de la piel atrae a los mosquitos. E incluso te digo más, los mosquitos pueden incluso ver. Esa vista les permitirá, cuando nosotros nos vestimos con colores llamativos como este que está acá, o con ropas muy llamativas como estampadas, acercarse y encontrarnos de manera más sencilla. Entonces ahora quiero darte 8 consejos de todos los días, desde tu ropa hasta las bebidas, los ejercicios. Y créeme, el número 4 está relacionado con la cerveza. Te va a sorprender, pero el más efectivo es el último, donde voy a darte consejos que van a disminuir hasta en un 95% las picaduras. Empecemos por acá. Ejercicio. El ejercicio es muy recomendable, lo dijimos muchísimas veces. Te ayuda a perder peso, mejora tu salud mental, permite que duermas mejor, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero hacer ejercicios aumenta las picaduras de mosquitos, sobre todo en verano. Porque cuando nosotros hacemos ejercicio, exhalamos más, respiramos más agitadamente. Salí a caminar y vas a ver que vas a necesitar respirar más rápido. Anda al gimnasio y vas a ver que vas a respirar más rápido. Entonces vamos a exhalar más dióxido de carbono y esto atraerá a los mosquitos. Cuando nosotros hacemos deporte, transpiramos más. Y habíamos dicho que esta transpiración atrae a los mosquitos. Cuando nosotros vamos al gimnasio o hacemos cualquier ejercicio, nuestra piel libera más calor e incluso se enrojece. Eso atrae a los mosquitos. Yo no te estoy diciendo que no hagas ejercicio. Lo que estoy diciendo es que cuando hagamos ejercicio debemos estar el doble de protegidos, utilizando ropas que nos cubran la mayor cantidad del cuerpo que podamos para evitar las picaduras, no exponiéndonos luego de hacer ejercicio, quedándonos horas y horas sentados, sobre todo al anochecer, compartiendo con amigos porque ahí nos van a picar, o si lo vamos a hacer, utilicemos repelente antes y después del entrenamiento, porque recordá que la transpiración puede hacerte perder los repelentes, o higienizándote, como ya te voy a contar. La higiene disminuye las picaduras de los mosquitos. Entonces, no dejes de hacer ejercicio, simplemente ten en cuenta que en ese momento sos la presa perfecta para el mosquito. Número 2, ropas. Nosotros dijimos, los mosquitos se sienten atraídos por ciertos colores, colores llamativos, estampados. Si llama mucho la atención, si es fucsia, si tiene muchas líneas, eso atrae a los mosquitos. Entonces, en lugares como Misiones, mi provincia en Argentina, donde el dengue está haciendo estragos, utilizar ropas de este estilo muy llamativas pueden aumentar las picaduras. Te digo más, hay ropas en áreas endémicas que se venden con este repelente que se llama permetrina. La permetrina es un repelente que se le coloca a la ropa, nunca jamás en la piel. Las ropas tratadas con permetrina duran entre 3 a 5 lavados y evitan que los mosquitos nos piquen. Entonces utilizar ropas tratadas con permetrina puede ser una muy buena opción, sobre todo en personas que están muy expuestas, pescadores, personas que cortan el pasto y otras personas que están muy expuestas y que necesitan que su ropa tenga una protección extra. Te digo más, ya te dije, cuando haces ejercicio o cuando vas a estar expuesto en áreas donde hay muchos mosquitos, el ejemplo que se me viene a la cabeza nuevamente es el pescador, utilizar ropa de mangas largas. Deja la menor cantidad de piel expuesta. Recordá que los mosquitos no van a picarte nunca a través de la ropa. Necesitan un pequeño pedacito de piel para acercarse. Tercer consejo. Los perfumes nos encantan, pero a los mosquitos también, y hay perfumes buenos y hay perfumes malos. Te doy un ejemplo. ¿Escuchaste la citronela? Que la utilizamos, la quemamos para alejar a los mosquitos. Bueno, la citronela era un perfume en Francia hace mucho tiempo. ¿Viste ese olor delicioso que tiene? Bueno, ese olor repele a los mosquitos, pero la mayoría
de los perfumes que vos comprás y utilizás pueden atraer a los mosquitos y van a aumentar las picaduras. Entonces, tal vez no sea la mejor opción utilizar gran cantidad de perfume si te vas a exponer en áreas que hay mucha cantidad de mosquitos, en especial en ciertos horarios, como te voy a contar, por ejemplo, al anochecer. Número 4, y esto sí va a sorprenderte mucho. El alcohol en general atrae a los mosquitos. Cuando vos bebés alcohol, los expertos saben que los vasos sanguíneos de la piel se abren, se dilatan y eso hace que tu piel pierda un poquito de calor. Esa pérdida de calor va a atraer a los mosquitos. Sin embargo, se vio mucha más asociación con la cerveza. Los pacientes que beben cerveza son más picados por los mosquitos. Entonces, si vas a salir a beber cerveza con tus amigos o con tus familiares, siempre repelentes. Ya te voy a contar cuáles son los mejores y cuáles son los peores, porque en ese momento vas a estar más expuesto. Número 5. Higiene. Yo te dije, cuando vas al gimnasio, si te quedas luego a compartir con amigos y demás, vas a estar muy expuesto porque estás transpirado, porque tu piel está caliente, porque respiras más agitadamente. Sin embargo, la higiene puede combatir todo esto, en especial las duchas de agua fría. ¿Por qué? Van a bajar la temperatura de tu cuerpo y van a eliminar la transpiración que produce esos olores que atrae a los mosquitos. Las personas que tienen mejor higiene son menos picadas por los mosquitos. Entonces, si vas a salir al atardecer en la hora donde más mosquitos hay, tal vez darte una ducha de agua fría antes pueda ayudarte para luego ponerte el repelente, está claro. Número 6, horarios. Esto es fundamental. Los mosquitos son mucho más activos al anochecer, a las 7, 8, 9 de la noche, cuando el sol empieza a bajar y se mantienen activos toda la noche hasta entrado el amanecer. En horarios cercanos al mediodía o horarios pasados del mediodía donde el sol está muy arriba y muy fuerte, les cuesta mucho más estar presentes. No digo que no lo estén, digo que el anochecer es mucho más fácil de que te piquen. Entonces, en esos momentos tenés que extremar estas medidas. Utilizar ropas de manga larga, tratadas con permetrina si fuera necesario. Utilizar repelente en buenas cantidades y repelentes que ya te voy a contar que son los más efectivos del planeta. Número 7. Esto te sorprenderá. Ventilador. Vos sabés que cuando hay mucho viento, como lo hay ahora afuera de mi casa, los mosquitos no pueden volar o se van a quedar más bien estáticos. De hecho, los mosquitos solo se trasladan unos 50 a 70 metros, pero cuando hay vientos, ellos prefieren estar quietos. Mucha gente se ha dado cuenta de esto, que les pican menos los mosquitos cuando ponen ventiladores frente a su cama. Recordá que cuando estás durmiendo es un momento perfecto para el mosquito para picarte. Si vos pones un ventilador fuerte cerca de tu cama, a los mosquitos les costará mucho más picarte. Y si utilizás tules en las camas como se utilizaban antes nuestras abuelas, será mucho más difícil todavía. Y ya te voy a contar que también podés ocupar repelentes de tipo eléctrico, esos que se conectan. Te voy a contar los pros y los contras. Pero ahora veamos cuál es la forma más efectiva de disminuir las picaduras de mosquito. Y recordad que nosotros no queremos disminuir las picaduras de mosquito solo porque generan estos síntomas feos de picazón, ardor, nos deja una roncha, sino porque transmiten enfermedades muy graves: malaria, zika, chikungunya, dengue, fiebre amarilla y tantas otras. De hecho, hay una situación muy grave en Argentina y en especial en mi provincia, donde prácticamente todos mis amigos y familiares fueron afectados por el dengue, la enfermedad rompehuesos. Entonces, todos estos tips pueden ayudar, pero el que más va a ayudar es este: utilizar repelentes. Y existen básicamente 3 tipos de repelentes: los sintéticos, los eléctricos y los naturales. Te voy a contar una pincelada de cada uno, pero lo primero que te voy a decir, ¿cuál es para mí el mejor tipo de repelente? Para mí el mejor es aquel repelente sintético que tiene icardina o picaridina, que son lo mismo en realidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tiene alrededor del 20%, esto lo podés ver atrás, la duración es entre 8 a 10 horas. Vos te lo aplicás y dura prácticamente todo el día. Vos imagínate aplicártelo a las 7 de la tarde y que te dura hasta las 5 de la mañana. Y la protección supera el 95%. Entonces es muy difícil para los mosquitos picarte, porque la icaridina y la picaridina, que son muy seguras de utilizar en la piel, generan como una barrera de vapor que no les permite a los mosquitos encontrarte. Pero además para mí es el mejor, ¿sabes por qué? Porque no tiene ese olor desagradable que tiene el DIT, que ya te voy a contar. Porque no te deja la piel oleosa y grasosa. Porque no destruye tu ropa. Por eso para mí
los repelentes con icaridina o picaridina en porcentajes cercanos al 20% y bien aplicados en toda la piel son fundamentales para evitar la picadura y para mí es el más cómodo y el mejor. Sin embargo, el más conocido es el DEET. Tanto icaridina como DEET, casi todos los repelentes del mundo tienen. Pero el DEET es mucho más común, mucho más fácil de encontrar, más accesible y más fácil de comprar. El DEET, las desventajas que tienen es que deja un olor espantoso en el cuerpo. Te deja la piel grasosa, oleosa, brillosa. Si tenés ropa, degrada el nylon y los plásticos. Entonces es un repelente difícil de ocupar. Lo bueno es que concentraciones entre 10 y 30%. ¿Y por qué te digo las concentraciones? Porque mientras más bajo la concentración de DEET, menos tiempo va a durar en tu cuerpo. Y mientras más alta, llegando al 30%, las duraciones llegan hasta 6 a 8 horas. Porcentaje por arriba del 50% no hace falta utilizar porque no hay mayor ventaja. De hecho, yo te recomiendo entre 20 y 30%. El DEET es muy seguro, evita que los mosquitos te encuentren por generar ese olor desagradable y es uno de los más utilizados en todo el planeta. Claro que te lo recomiendo, es muy seguro. En pocas ocasiones puede irritarte la piel y en ese caso tenés que tratar con otro. Y en pocas ocasiones se han visto intoxicaciones tanto con icaridina y con DEET. La verdad es que es muy raro y tanto la icaridina como el DEET salvan vidas. Ahora, hablemos de los eléctricos. ¿Alguna vez compraste esos aparatitos que se conectan durante la noche mientras que estás durmiendo y que no hacen ningún ruido y parecen no liberar nada? ¿Y querés saber cómo funcionan? Bueno, son vaporizadores. La mayoría de ellos tienen plaletrina, que es un insecticida, es decir, elimina a los mosquitos de tu pieza, entre otras cosas. Son relativamente seguros utilizados a corto plazo, pero si vos tenés como costumbre todos los días de tu vida durante años utilizar estos vaporizadores eléctricos, yo no te lo recomiendo. No digo que no sean seguros, digo que cada vez más los investigadores están encontrando de que utilizados a muy largo plazo podrían tener consecuencias a nivel pulmonar. Digo podría porque esto no está comprobado. Lo que yo digo es, si vivís en una zona endémica, donde hay gran cantidad de dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, utiliza los tules, utiliza el ventilador y estos vaporizadores eléctricos en temporada alta. Luego deja de utilizarlos y siempre consulta con tu médico, eso está claro. Y por último, lo que todos queremos, los naturales. ¿Será que funcionan? Bueno, si vos no estás en una zona endémica y hay baja chance de que tengas dengue, fiebre amarilla, chikungunya, etc., la citronela, el eucalipto limón y la menta gatuna son buenos repelentes. Van a alejar a los mosquitos. La citronela, como vos sabés, el aceite de citronela se quema y genera un olor delicioso. También se puede tirar por la casa, por las ventanas e incluso algunos vienen para aplicar en la piel. El problema es que tienen una baja duración, no dura más de 2 horas. Entonces tenés que aplicar a cada rato, tenés que lavar toda tu casa. Son buenas opciones si no hay mucha enfermedad. Lo mismo con el eucalipto limón, su aceite quemado cerca tuyo puede alejar a los mosquitos y lo mismo pasa con la menta gatuna. ¿Cuál es mi recomendación y mi resumen por último? Los repelentes son muy efectivos, pero no alcanzan. Por eso, utilizar ropa adecuada, evitar tanto perfume, no beber tanto alcohol, higienizarse correctamente, evitar los horarios inadecuados y utilizar el ventilador para dormir pueden ayudar a los repelentes a que cumplan su función y de esta manera podemos evitar enfermedades graves como las ya nombradas. Espero que nunca más te pique un mosquito con estos consejos. Decinos de qué querés que te hablemos en el próximo video y contanos de qué parte del mundo nos seguís. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.